Hola, Lions Book Querétaro, qué padre estar reunidos hoy aquí y en este live en el que podremos platicar de cosas pues interesantes, de cosas lindas que tienen que ver con este momento que estamos viviendo, con las vacaciones que se nos vienen ya pronto encima. Así que bueno, qué gusto. Voy a dar un minutito nada más, en lo que ya estoy empezando a ver que había gente esperándose sumar. Voy a dar un minutito y ahorita comenzamos. Pero qué gusto poder estar por primera vez aquí en Lions Book Querétaro conectados con todos ustedes, con la comunidad del Cumbres, pero seguramente con otras personas que se conectan de otros lados. Muy bien, voy viendo que se van uniendo, Larisa, otros que no reconozco por sus usuarios. Fer, hola, qué gusto. Bien, saludo también desde aquí, me da muchísimo gusto. Bueno, que sepan que este live se quedará grabado en la cuenta de Lions Book Querétaro para aquellos que muy amablemente se unieron a través de la invitación que yo hice en mis cuentas, pues lo mismo, buscaré poderlas también compartir con todos ustedes. Saludos, igualmente, saludos, qué padre podernos reunir por aquí. Hola, qué gusto. Bien, oigan, que de verdad que les agradezco muchísimo que hayan hecho una pausa en las actividades de todas en este momento. Eh, Aquí está, bien, qué gusto poder estar aquí pues entre todos, entre todas las actividades de todos los días. Bueno, oigan, para quien no tengo el gusto de conocerles, me presento un poquito más. Mi nombre es Alicia Contró, yo soy originaria de la ciudad de Monterrey y desde hace 5 años vivo en Querétaro. Soy licenciada en Ciencias de la Familia y desde hace 14 años me he especializado en temas sobre todo de educación afectivo-sexual, trabajando con jóvenes, con niños y papás, con profesores, y esto pues es mi pasión, poder abrir estos canales de comunicación. Me dedico también a trabajar en temas de teología del cuerpo, en el que actualmente también me estoy empezando un caminito de certificación. Y este espacio para mí es riquísimo para poder compartir consejos, ideas, no de lo que yo hago súper bien en casa porque soy esposa y mamá, sino de lo que estoy convencida que funciona y que ustedes y a mí nos puede ayudar, traer de nuevo al presente, al aquí y a la hora, para poder trabajar y hacer cada vez mejores cosas para nuestros hijos, para podernos comunicar mejor con ellos, para poder pues ser unos papás que estamos presentes y que damos respuesta a estas cosas que necesitan nuestros hijos. Entonces, bueno, esta es la intención de hoy. Muchísimas gracias a los que ya estamos conectados y saludos también a los que se vayan conectando a lo largo de la sesión o que vayan a ver este espacio pues grabado en repetición. Oigan, pues a ver, fíjense, tenemos enfrente las vacaciones, hay algunas escuelas que ya salieron, hay otras que están por terminar este viernes, otros quizá, si tú nos ves en casa y a lo mejor tienes hijos en homeschooling, pues seguramente estás cerrando también tu programa académico, pero definitivamente estas vacaciones nos toman en un momento diferente. Usualmente, personalmente, cuando llega el verano, yo lo estoy anhelando para, por fin, estar más tiempo en casa, ponerle una pausa, estar corriendo de un lado a otro. Y ahora estas vacaciones nos llegan después de 3 meses de ya estar en casa, de no estar corriendo de un lado a otro. Este espacio, este live, quiero aprovecharles y agradezco otra vez a Lions Book Querétaro que me estén invitando a poder compartir con ustedes estas ideas. Les cuento antes de terminar la introducción al tema que Lions Book se me hace una iniciativa padrísima precisamente porque busca ayudar a que tengamos consumo local. Entonces, toda esta comunidad de Cumbres, pues saber qué es lo que están haciendo. Si tú no eres del Cumbres, pero también está padre que sepas qué es lo que otras personas ofrecen, porque al final, pues todos nos queremos beneficiar. Pues bien, en este momento en que nos toma estas vacaciones distintas, yo lo que quisiera ayudarte a través de este espacio, a ti y a mí, porque lo que más me gusta, ya saben los que me conocen de mi trabajo, es ayudarme a recordar estas cosas que estoy convencida que funcionan, que estoy convencida que son importantes, pero que no siempre logro hacerlo bien o como yo quisiera. Lo padre y lo bonito de ser papás es que todos los días podemos volver a empezar. Entonces, lo que quiero darles es algunos consejos prácticos sobre nosotros mismos, sobre el ambiente en el que vivimos y sobre qué temas, porque como decía el título, tratar, tocar, platicar temas importantes con nuestros hijos estas vacaciones. ¿Cuáles son algunos de estos temas que podríamos trabajar, que podríamos aprovechar en este verano? Y algunos tips muy específicos para platicar con los hijos. Entonces, pues miren, siempre las sesiones con papás me gusta comenzarlas por una pregunta. ¿En dónde estamos?
Hoy les puedo decir, bueno, estoy en esa zona de mi casa, que me gusta para hacer transmisiones porque tengo una ventana enfrente, ¿ok? Físicamente estoy aquí. Estoy organizando lo que vamos a hacer en familia esta tarde porque mi hija tiene su ceremonia de graduación de preparatoria. Entonces, pues queremos hacerla un día especial, con una cena especial. Entonces, justo fui por un pendiente que teníamos. Entonces, llegué así como corriendo a conectarme. Contenta porque pude platicar hoy temprano con unas amigas a las que quiero muchísimo, inquieta porque claro hay muchas cosas que seguir decidiendo en este futuro incierto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con respecto a tu salud? ¿Dormiste anoche? ¿No dormiste? Con respecto a tu familia, a tu casa y lo que tienes que estar haciendo para que tu casa vaya funcionando todos los días. Quizá estás todavía en un duelo por unas vacaciones que ibas a hacer y que tuviste que cancelar. Y así podríamos ir uno a uno de los puntos, porque para mí esto siempre es bien importante y comienzo por esto. Papás, porque si estamos hablando de trabajar con nuestros hijos, de favorecer canales de comunicación, es esencial ser realistas y saber en dónde estamos parados, porque a partir de ahí es donde tendremos estas conversaciones. Si yo pretendo estar como muy tranquilo para poder abrir canales de comunicación y no hago primero conciencia de que estoy agotada porque no he dormido esos últimos días y que tengo que hacer algo para dormir primero antes que querer hacer otras cosas, entonces casi siempre nos va a pasar que nos topamos con pared, nos frustramos porque no logramos hacer aquello que queremos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar por ver en dónde estamos nosotros. Con esto dicho, como les dije, vamos a ver cómo le hacemos para tener conversaciones importantes y voy a hablar desde qué hacemos con nosotros mismos, además de conocernos algunos tips muy concretos, cómo trabajar el ambiente familiar de la casa donde estamos para que se propicien estas conversaciones interesantes y después algunos temas que les propongo súper valiosos para que sean uno de los temas, como muchos otros que seguramente a ti se te ocurren más, pero algunos que te propongo que valdría la pena tener en el radar para fomentarlas durante este verano. ¿Ok? Y por último, consejos muy prácticos para qué hacemos con esos hijos que fácilmente platicamos, con aquellos hijos que no tan fácilmente platicamos y algunos tips muy concretos. Bueno, pues miren, vamos a comenzar. Entonces, tengo aquí mis notas para que no se me fuera a olvidar nada, por eso de repente volteo para acá. Sobre nosotros mismos. Esta semana, al inicio de semana, la semana pasada, porque apenas vamos en martes. La semana pasada tuve oportunidad de platicar con una querida amiga que tiene hijas de las edades de algunas de mis hijas y veíamos esta dificultad cuando los hijos van creciendo, cuando son adolescentes, de querer estar como cercano con ellos, platicar con ellos y al mismo tiempo nuestro rol, saben, de formadores, de marcar rumbo, de marcar brújula y todas estas cosas. Y que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo conciliamos? Entonces, el primer consejo que yo te daría sobre nosotros mismos es ser transparentes. El primero, de alguna manera, se los dije, que es saber en dónde estamos, ¿no? Pero bueno, ya centrándonos en el aquí y el ahora, es ser transparentes con nosotros mismos. ¿En qué sentido? Si eres una mamá apasionada, como yo, pues difícilmente mis conversaciones van a poder fluir desde súper cool todo. Porque ese es mi temperamento y que me encanta porque aporta cosas que hay que pulir, pero otras que me gustan muchísimo. Quizá tú que nos escuchas ahora eres una persona, un papá, una mamá más sereno. Muy bien, eso es algo súper bueno. Pues esa serenidad, desde ahí, ¿cómo aportas? Porque no puedo pretender ser la copia chafa de otro papá o de otra mamá. Esos no somos nosotros. Hay que partir de la transparencia de quién soy y qué características tiene mi personalidad, mi estilo, mi forma de hablar. Claro, ir puliendo alguna de esas cosas, que es justo algunos consejos que te voy a dar. Entonces, número 1, ser yo mismo. Número 2, aprender a ser vulnerables. ¿A qué me refiero con esto? Queremos que los hijos se abran con nosotros, que tengamos canales de comunicación, que podamos hablar con ellos. Súper. Pero en ocasiones, esto pretendemos que sea como en una sola vía, que ellos me cuenten cómo se sienten ahora que están terminando el ciclo escolar, si les preocupa algo de la cuarentena, qué planean para su verano, qué quieren hacer el próximo año. Tengo una hija que está pensando qué estudiar, ¿saben? Y todo es como bombardearlos de tú cuéntame, qué te gusta de esto, qué te gusta de aquello. ¿Y nosotros? ¿En algún momento les abrimos el corazón? Es decir, nuestros hijos conocen algo de nosotros más allá de nuestras reacciones inmediatas, lo que nos pone enojados, lo que nos pone contentos. ¿Conocen un poco más de lo que hay detrás en el corazón?
A eso me refiero con hacernos vulnerables, porque abrir tu corazón a alguien más, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, implica necesariamente abrirnos a la vulnerabilidad, porque si yo platico aquello que llevo adentro, claro, corro el riesgo de que me lastimen. Les quiero contar una experiencia personal. No sé quiénes son todas las personas que están conectadas en este momento, que lo vayan a ver, pero bueno, confío en que lo custodien esto que les voy a contar, o al menos que nos pueda servir a todos. Cuando yo estaba creciendo, durante la primaria, sobre todo durante la secundaria, siempre he sido una persona comunicativa, me gusta platicar, me gusta la compañía de otras personas, pero me costaba muchísimo trabajo abrir mi interior. Recuerdo a mi mamá más de una vez, ya que estaba yo ahí en plena pubertad, empezando adolescencia, que me decía llorando, es que, ¿por qué me entero de lo que pasa en tu vida por las amigas, por las mamás de tus amigas? Me encantaría enterarme por ti, por lo que tú me platicas. Y yo dentro de mí recuerdo perfecto estos momentos diciendo, es que sí te quiero contar, porque yo necesito tu asesoría, tu acompañamiento, que me digas lo que piensas. ¿Qué era lo que me detenía? Mi propia inseguridad. La propia inseguridad de que, pues es que qué tal que piensan mal de mí, qué tal que se enoja, qué tal que no le gusta. Y esta falta de seguridad personal era la que me ponía estas siempre barreras. Entonces, vamos a empezar por nosotros y ahorita vemos qué hacemos con los hijos si te toca un hijo así, que a lo mejor lo que tiene es inseguridad personal. Que, ojo, para mí que fue un proceso de madurez. Hay que tener paciencia con los hijos porque están creciendo. Entonces, bien, ¿cómo tener conversaciones importantes? Regreso, vamos a trabajar en nosotros. Primero, en ser realistas con quien yo soy. Número 2, en permitirme ser vulnerable, platicando lo que llevo adentro un poco. Que no quiere decir que si tengo entonces una hijita de 9 años, porque esto vamos a trabajar con cosas desde niños pequeñitos hasta niños grandes, que si tengo una niña de 9 años o de 19 años, le desfogue mis angustias como si fuera mi comadre. No, porque eso no es saludable. Los hijos necesitan saberse contenidos por los papás y no al revés, que los hijos están como cachando a los papás todo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí le puedo contar que a lo mejor algo me tiene contenta, que algo me tiene emocionado, que esto me preocupa, pedirle un consejo y a ver, ¿qué harías? Les pongo uno personal. Una persona me estaba invitando a algo no planeado y yo no estoy segura si quiero aceptar a esto que me están invitando. Y entonces, en lugar de ya nada más rumearlo por dentro, ¿qué tal que entonces lo reboto? También con mis hijos. Oye, ¿qué opinarías? Y entonces es súper interesante escuchar lo que los hijos nos comentan. Esto abre mi corazón al otro. ¿Y qué ganamos con esto en relación al tema que vemos hoy? Hablar de temas importantes con los hijos. Que entonces me vuelvo una persona digna de confianza. Porque yo le he afirmado que ese hijo o esa hija es digna de mi confianza. Entonces se vuelve una relación de dar y de recibir. Ok, número 3, relajarnos. Sobre todo si el que me estás escuchando ahora se parece un poco a mí, como que somos estos intensos y empezamos a analizar las cosas y luego cuando empiezas a formarte en diferentes temas, empiezas a voltear a ver hacia todos lados para ver esto y aquello y entonces de repente resulta que todas las conversaciones se vuelven intensas y formativas. Esto, papás, marea, cansa. Necesitamos a veces tener conversaciones triviales. Tú y yo sabemos que al final todo forma, todo educa. Claro, es imposible no comunicar, sí, pero a veces tenemos que tener conversaciones donde el único objetivo sea acompañarnos, pasar el rato a gusto, no estar en modo predicación todo el tiempo, ¿no? Imagínense que fuéramos curas, sacerdotes, estar subidos en el púlpito todo el tiempo predicando. Oigan, eso es agotador. Necesitamos también tener momentos relajados, porque acuérdense además que educamos muchísimo más con el ejemplo que con las palabras textuales que salen de la boca. No quiere decir que las palabras no sean necesarias, en muchas ocasiones hay que hacerlas, pero qué maravilla tener momentos en donde podamos simplemente disfrutar, aprender a estar y convivir. Bien, y obviamente acuérdense que con esto algo súper importante es la coherencia. No quiere decir, ojo, la coherencia no es lo mismo que la perfección, son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, la coherencia significa todos los días, tú y yo, estar intentando
ser mejores. ¿Okay? Oigan, esto es un live y estoy esperando poderme hacer un estudio médico y me está mi hija diciendo que me están llamando al estudio médico para que vean que esto es súper, súper live. Entonces déjenme, le digo que sí, que que sí. Ok, si necesitas que entre. Entra al cuarto. Me encierro en un cuarto para que no se oiga ruido de mi casa y poder estar con ustedes. Pero bueno, pues en esto estamos, en la vida cotidiana del encierro. Y ya nada más que digan que sí, sí necesito la cita. Ok, continúo. Entonces fíjense lo que llevamos. Ser transparentes, hacernos vulnerables y relajarnos, sabiendo que lo más importante es la coherencia con la que intentamos vivir todos los días, no siendo perfectos, pero todos los días levantándonos para intentar recobrar aquello que somos, aquello que queremos vivir. ¿Ok? Bien, número siguiente, que no sé en cuál vamos, número 4. Elegir las batallas. Con los hijos, no todo, ya les decía, si no todo el tiempo vamos a estar en modo predicación, bueno, hay que elegir qué temas dices, esto sí no lo puedo dejar pasar, porque esto es muy importante, desde los niños chiquitines o los niños grandes. De repente les voy a poner un ejemplo. No sé, vemos una caricatura en la tele o una película de adolescentes. Y en ocasiones puede ser que no nos encante, pero dices, ok, puedo que termine y en otro momento platicamos o simplemente disfrutamos. Y hay cosas que dices, no, o sea, esto es importante. Y entonces aquí puedo aprovechar para escoger mi batalla y decir, de esto quiero platicar. Porque a lo mejor esto no me encanta, a lo mejor... Entonces, platicar específicamente eligiendo mis batallas. ¿Qué sí quiero y qué es lo que a lo mejor en este momento puedo dejar pasar? Eso lo eligen ustedes. ¿En base a qué? En base a tu criterio personal, que se basa en tus valores, en las cosas que para ti son más importantes, en tus necesidades como persona, como familia, en las necesidades concretas de los hijos. Si todo el tiempo estamos analizando todo, se vuelve agotador. Pero tus hijos van sabiendo, conforme tú platicas con ellos, que tienes una opinión sobre las cosas. Pero hay momentos en donde conviene meternos a dar una reflexión, a cuestionarlos, a aprender. Y hay otros en donde lo que conviene es estar. Y del saber estar se aprende muchísimo. Siguiente importante, cuidar en nosotros antes de pasar a los hijos y al ambiente en el que vamos creciendo, es también dar espacio para las ideas de los demás. De nuevo, cuando estamos en modo formador, a veces nos cuesta trabajo escuchar también al otro. Y qué importante es que a veces quizá mi esposo tiene un punto de vista diferente del mío. Mis hijos chiquitines de 5, 7, 9 o 17 años pueden tener también su propio punto de vista. Y aunque mi papel es ser el formador, el que los va guiando, por supuesto, qué importante es dar ese espacio para que la otra persona pueda compartir lo que opina. Y dar de entrada, por ejemplo, la ventaja de la duda. Y no inmediatamente, no, estás equivocado, porque eso no es así. ¿Cuántas veces te he dicho? ¿A dónde voy con esos consejos de nosotros mismos? Imagínense que yo sea siempre modo predicador, siempre estoy cortando las ideas porque quiero que entiendan lo que yo les quiero decir. Cuando tengan algo importante que contarme, ¿se acercarán? Yo apostaría que probablemente no, porque mi forma tan rígida de seguir las conversaciones, y esto se los cuento porque son mis autorreflexiones de lo que a mí me cuesta, cierran el canal de comunicación. En ese mismo sentido, qué importante es que la otra persona nunca se sienta caer en ridículo. ¡Ay, por Dios! Porque ese tipo de cosas, es que con qué ganas te voy a volver a abrir lo que yo pienso si cuando te lo platico y no va en línea contigo, me hace sentir fatal. Entonces no me dan ganas de volverte a contar nada. Entonces, no hacer sentir a nuestros hijos que los estamos ridiculizando. Eso, por ejemplo, en mi casa somos bastante bromistas, bastante buleadores. Y hemos ido aprendiendo, ¿verdad? La palabra no es buleador, pero ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿no? Somos mucho de la broma, como decimos en el norte, de echar carrilla. Y eso está muy bien, se eleva el sentido del humor, relaja las conversaciones, pero hay que también conocer la sensibilidad de cada persona. Me ha pasado en ocasiones que me hacen una broma de algo y me río junto con todos, y otras ocasiones donde me siento herida, me siento lastimada, y saber cuándo, ¿sabes qué? Discúlpame. Este comentario estuvo de más. No hacer que la otra persona se sienta caer en ridículo, porque recuerden, esto de la vulnerabilidad, estamos custodiando el corazón de la otra persona que se está abriendo ante nosotros, ¿ok? Y por último, en este trabajo de nosotros mismos, es
que demos un espacio, y con eso justo voy a migrar al siguiente punto, que es qué trabajar en el ambiente, que demos un espacio de lo que yo llamo espacios guiados de reflexión. 3 palabras. Espacios guiados, de reflexión, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que los hijos sepan, y esto aplicaría igual para el marido, la marida, el esposo, la esposa, que los hijos sepan que con nosotros se puede hablar y que no necesitamos cita, porque solamente hablas de tal hora a tal hora y si no, estoy muy cansada. ¿Cuántas conversaciones con adolescentes no se tienen deliciosamente en la madrugada? O cuando podían salir y regresaban de una fiesta, o inclusive hoy en día encerrados en casa después de una película, cuando tú te estabas durmiendo y lo único que quieres es irte a la cama, pero en ese momento es cuando abren el corazón. O con los propios hijitos, cuando los estás yendo a acostar después de un día que estás agotado, ¿cuántos memes no hay de esto? Y en ese momento el hijo hace la pregunta trascendente. Espacios, que sepan que con nosotros se puede hablar, porque favorecemos esta conversación. ¿Cómo se favorece eso? ¿Cómo mandas ese mensaje? Que cuando se acerquen podamos decirle, ¿sabes qué? Estoy terminando un correo de trabajo, me da chance 2 minutos porque quiero atenderte. Y hacerlo real. Estoy acabando de postear no sé qué cosa, pero híjoles, quería yo adelantar a subir no sé qué y lo voy a dejar en pausa. ¿Por qué? Porque ¿quién es más importante? Miren, si yo me muero mañana, no me va a importar si hubo 2 personas o 200 personas viendo el live. Me va a importar qué hice con mis hijos cuando eso terminó. Si realmente favorecí esos espacios o no. Si son ellas nuestras personas más importantes en la vida, entonces hagámoslo real con nuestras palabras. Y ahí es donde vivimos la coherencia todos los días, poquito a poquito. Espacios guiados. Es un resumen un poco de lo que dije antes. ¿A qué me refiero con guiados? Que no nada más nosotros nos ponemos en modo play. Por eso es importante esto y por eso, ya ves, te había dicho que entonces no hables con no sé quién y que no aceptes en TikTok a fulano. A ver, guiados. Lanzo una pregunta. ¿Y qué opinas? ¿Tú qué piensas? Para reflexionar. ¿Quién? Mis hijos cabezones que no saben y también yo. Todos reflexionamos en un espacio guiado de reflexión, porque de las respuestas que mis hijos me dan, yo también aprendo. Bien, ok, terminamos con este punto de trabajar en nosotros. Ahora vámonos al siguiente. ¿Qué puedo trabajar en el ambiente en donde estoy para favorecer que tengamos conversaciones importantes durante este verano y todo el año? Número 1, tomo un concepto de una amiga, Diana Villarreal, que es directora de Familia Unida Internacional, y ella explica esto que me encanta. Cuidar los biorritmos. ¿Qué quiere decir eso? Cuidar las rutinas ordinarias de casa, que todos tengamos horas de descanso, horas de sueño. Y ojo, es diferente el descanso y el sueño. Uno es dormir y otra cosa es tener tiempo como de relajación, de esparcimiento, tiempo para rezar, tiempo para leer un buen libro, para platicar, para estar tranquilos, ¿ok? Cuidar eso, cuidar los horarios de comida. Por ejemplo, claro, cuando llegó la pandemia y que todos estábamos encerrados en casa, una de las causantes, detonantes de muchísimas crisis en familia era no cuidar precisamente estos ritmos naturales. Si comemos un día 1 hora y después otra hora y no hay horario, cada quien llega a la cocina en momentos diferentes, todo eso va alterando la dinámica familiar. ¿Ustedes creen que vamos a poder tener conversaciones como profundas en ese entorno? Pues muy difícilmente, porque estamos todos ansiosos y todos nerviosos. Ayuda, por lo tanto, muchísimo el que vayamos cuidando, que tengamos un horario de comida. Claro, porque además vienen las vacaciones, van a cambiar, no necesariamente tienen que ser los mismos que nos regía quizá la clase en línea o las juntas de trabajo. A lo mejor van a ser diferentes, pero seguirlos respetando, encontrando uno nuevo que se adapte a la diferente circunstancia que estamos viviendo en vacaciones. ¿Ok? Bien, número 2. Espacios con pantallas y sin pantallas. Espacios con pantallas también pueden favorecer la convivencia. Les comparto algo que se le ocurrió a uno de mis hijos. Hace unas semanas tuvimos un maratón de todos los días ver una película y cada quien escogía una película un día diferente. Está muy fácil porque en mi casa somos 7, entonces cada quien le tocó un día de la semana. Y había que verla. Y entonces los adolescentes, los chiquitos, obviamente los adolescentes tenían que escoger películas aptas para los chicos de la casa y todos veíamos una película favorita de alguien más durante la semana. Fue una experiencia padrísima y seguramente en tu casa se te pueden ocurrir más y mejores. Entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, aprender un videojuego con tus hijos?
No todo lo que tenga que ver con pantallas es negativo. Hay cosas padrísimas. ¿Qué tal que consigues por Amazon un juego viejito de los que tú jugabas en el Nintendo y les enseñas a jugar? Y entonces esto favorece la convivencia. Cuando hay convivencia en casa, se favorece que podamos platicar de cosas importantes. ¿A dónde voy con todos estos tips? Que ahorita me faltan unos más para llegar a los temas. Papás, el platicar con los hijos es un fruto. No es algo a lo que vamos directo. Es algo que se consigue de trabajar toda una relación, de trabajar nuestro ambiente, ¿ok? Espacio con pantallas favorecedoras, padres, lindas. Pensemos también que muchos de nuestros hijos a través de las pantallas se están conectando con otros amigos. Algo que no se necesitaba, que un niño de segundo de primaria se conectara con Zoom con sus amigos. Pero hoy en día puede ayudar porque resulta que uno de sus amigos se va a ir a vivir fuera y lo extraña y le quiere decir a los ojos: te voy a extrañar, amigo. Fue padrísimo tenerte este ciclo escolar conmigo. Entonces, todas estas cosas nos hablan de que hay muchas bondades de las pantallas que podemos seguir aprovechando. Y claro que siempre conviene tener tiempo, desconectados, en donde no estoy contestando en redes sociales, en donde no me estoy enterando del newsfeed nuevo y qué pasa con el coronavirus, y mis hijos también. Balancearlo, el justo medio, que ya saben que ese es el reto, pero esto ayuda de nuevo a las conversaciones. ¿Qué más? Con esto mismo que les decía, divertirse juntos, pueden ser a través de la pantalla, a través de un reto nuevo, pero reírnos, papás, qué importante es que en nuestra casa hayan carcajadas, contar chistes. Consíguete una página de chistes y los adaptas a que tengan las edades de tus hijos en casa. Pero reírnos favorece la comunicación. Por último, yo les diría en este cuidar del ambiente, para irnos a temas concretos, 2 cosas. 1, tener rituales, cosas que hacemos cotidianamente en casa, las familias. Y en este tema de estar encerrados con un encierro voluntario ayuda muchísimo para que vayamos diferenciando y que podamos como ir aspirando a diferentes cosas. Por ejemplo, que se note el fin de semana, y porque a lo mejor el fin de semana, no sé, te voy a inventar, el sábado piden una de las comidas del día, quizá la comida, quizá la cena, piden algo para traer a casa. A lo mejor tú varios días a la semana pides, ¿ok? Pero quizá ese día es algo especial. O quizá el domingo cocina papá. Y entonces eso es algo diferente y especial. Esos rituales van favoreciendo la dinámica familiar precisamente para poder tener conversaciones interesantes. Y sobre eso mismo de la comida, hay muchos estudios que nos demuestran que cuando en casa tenemos al menos una comida al día, sin pantallas, en donde socializamos, ¿qué quiere decir? No estás todo el tiempo regañando, cierra la boca, cómete el brócoli, abre esto. Oigan, eso es horrible. Imagínense que te vayas con tu mejor amiga a comer, con tu mejor amigo a echar una cerveza, que ya se pueda, y que de pronto durante 15 minutos lo único que esté haciendo es corregirte tus modales de la boca cerrada, cómo masticas, que si se oye cuando tragas agua, que si el bocado está muy grande, que si está muy chiquito. Oigan, después de 5 minutos yo golpeaba a mi amiga. Imagínense vivir con eso todos los días. Es agotador. No quiere decir no enseñar modales en la mesa, pero en el inter que estamos platicando, contando un chiste, le puedo decir: acuérdate, boca cerrada. Boca cerrada, por si no me escuchaste el susurro. ¿Me explico? Es cuando comemos juntos al menos una comida al día. ¿Qué es lo que se ve en los estudios? Que se disminuye la edad promedio de inicio de vida sexual, se disminuye el índice de abuso de sustancias, de conductas delictivas, por una comida al día en donde convivimos como familia. Antes teníamos los pretextos de los horarios y que todos andábamos corriendo en casa. Hoy no los tenemos y vienen las vacaciones. Aprovechémoslo muchísimo más conscientemente. Ok, con esto dicho, vámonos a la última parte de la sesión de hoy, que es, bueno, ¿y qué temas importantes nos recomiendas hablar en estos momentos? Platicar con nuestros hijos. Y yo les traigo 4 importantes, no en orden de importancia, simplemente fueron en el orden que se me inspiraron, ¿no? Número 1, parece un poco trillado, pero lo quise traer de nuevo hoy, volver a hablar de la cuarentena. ¿Y por qué vuelvo a ponerlo sobre la mesa? Porque ya estábamos viendo el fin, ¿verdad? Y estamos viendo el fin desde que empezó. Y seguimos viendo incertidumbre. Pues sí, parece que ya vamos a poder salir según el estado donde tú vivas, según el país, pero sigue habiendo un poco de incertidumbre. Y a mí me pasó que esta semana mi niña pequeña me dijo: mamá, ¿cuándo se va a acabar esto?
hay que poner el tema sobre la mesa. Y yo que les invitaría a centrarnos en 3 cosas, porque el tema es como muy amplio. Yo les invitaría a sentarse en 3. Déjame ver mis notas para que no se me olvide ninguno. Número 2, la realidad de que no tenemos control de todo. Hacer las paces con esto ayuda muchísimo. No sabemos todas las respuestas, no tenemos el control de las cosas, porque además esto ya era así desde antes, pero no nos dábamos cuenta. Nadie tenemos el control de nada. Aparentamos tener el control de algunas cosas, pero al final, pues miren, oigan, la vida es un don y llega siempre con sorpresas. En la medida en que todos hagamos las paces con eso, vamos a ser más felices. Y creo que eso es una gran enseñanza que la cuarentena nos puede dejar. ¿Qué más les recomendaría? Número 2, centrarnos en lo que sí estamos haciendo para cuidarnos, para no vivir con ansiedad. Entonces, ¿qué sí estamos haciendo? Guardarnos en casa, tener esas medidas de higiene, ¿ok? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud mental, espiritual? Perfecto. Y número 3, las innumerables bendiciones que en medio de lo que no nos gusta, que es real, están presentes. No se trata de un minimizar eso que te cuesta, no, hay que decirlo y hay que hacer las paces con que esto me cuesta, pero cuando lo ponemos en la balanza con tantas otras cosas buenas que sí tenemos, ayuda a superarlo. Entonces, número 1, se puede hablar de este tema. Número 2, sexualidad, que es mi tema favorito, el tema que me dedico muchísimo a hablar. Sobre sexualidad, ¿qué podemos hablar? Pues miren, hay muchísimos temas que platicar de acuerdo a la edad de cada uno de los hijos. ¿Sabías, por ejemplo, que los niños de preescolar ya podemos empezar a hablar con ellos sobre sexualidad? Si ya has tomado un curso conmigo, pues ya te lo sabes todos y hasta nos podrías describir las edades, pero si no, pues te cuento. Por ejemplo, con un niño pequeño de 2, 3, 4, 5 años podemos hablar de su cuerpo, de cómo se llaman las partes de su cuerpo, que son valiosas. Y junto con las partes de su cuerpo como mano, orejas, costillas, también platicamos de los órganos reproductores, y que se llama pene, y labios, testículos. Y todas esas palabras van ayudándoles a ir teniendo estos criterios y esta primera información que, por ejemplo, podrá prevenir en un futuro de abuso sexual, que les va a permitir integrar todos los contenidos relacionados a sexualidad. Por ejemplo, cuando preguntan por qué el cuerpo de los niños y de las niñas es diferente, y eso usualmente sucede cuando están en el preescolar. Platicar del embarazo. Este puede ser un proyecto padrísimo para esta cuarentena. Por ejemplo, sacar fotos, si las tienes impresas, o si no, puedes buscarlas en digital para enseñárselas de cuando tú estabas embarazada, de cuando los esperaste a ellos, su historia de cómo llegaron al mundo. Y esto lo puedes platicar con niños de preescolar, con niños de primaria, con chavos de prepa. A lo mejor no lo conocen. Y tendrás que hacerlo un poco jocoso y no tan formal, pero platicar un poco de eso. Y eso abre canales de comunicación. Platicar, por ejemplo, de cómo nacieron, cómo nacen los bebés, platicar de cómo llegan los bebés. Hay 3 versiones para platicarlo. Una para preescolares, por ejemplo, simplemente que entiendan que no es que llegan como, ¿saben? La cartita mágica de Dios de lo que no queremos contestar. ¿Cómo llegan los bebés? Pues Diosito los manda. Oigan, yo creo en Dios, pero Él se encarnó por el Espíritu Santo solo una vez en la historia. El resto de los seres humanos existimos porque Dios ha querido que papá y mamá colaboremos con que llegue la vida. Entonces hay que empezar a practicar de eso. Papá y mamá colaboran con el amor para que llegue la vida, ¿ok? En un segundo momento, explicar, por ejemplo, con los niños de primaria inferior, ya les estoy soltando un poquito de cómo se explica esto o algunas recomendaciones. Tú lo puedes explicar como tú quieras. Pero en un momento de mucho amor, el cuerpo de papá y mamá está tan cerca que sus células especiales se unen y eso forma al bebé. Todo esto sucede adentro del cuerpo de la mamá, es una gran carrera. O explicar cómo se complementan el aparato reproductor masculino con el aparato reproductor femenino y cómo embonan, como dice un papá, como piezas de Lego, y que en ese momento, cuando pene de papá entra en la vagina de mamá, se unen óvulo y espermatozoide y se forma un ser humano único e irrepetible como tú. ¿A qué edad puedo hacer esta explicación? Pues miren, a la edad que tú quieras, pero ¿cuáles son las edades recomendadas? Pues durante la primaria inferior. Más o menos se recomienda que esta última explicación la diéramos por ahí de 3º o 4º de primaria. ¡Ay! ¿Por qué? Pues miren, porque mientras más tarde llegamos, es más fácil que alguien les haya explicado otra cosa. ¿Por qué otra razón? Porque queremos aprovechar su capacidad de asombro, de maravillarse ante lo que realmente es maravilloso y que recibamos, como siempre digo, más ¡wows! Y menos ¡bleh!
y porque queremos explicar la concepción antes de que ellos despierten a su propia pubertad, porque entonces es un tema que solamente tiene que ver con papá y mamá, que no tiene que ver directamente conmigo. En cambio, si yo ya siento cosas, vivo cosas, pienso cosas, la información es muchísimo más difícil de integrar. ¿Qué pasa si te estás conectando ahora y tienes una hija de 13 años, un hijo de 14 años al que nunca le has explicado nada de esto? Es que en la escuela se lo dijeron. Pues miren, yo les invitaría a tomar el papel protagonista. ¿Por qué? Porque esto abre canales de comunicación y nos ayuda a poner en palabras hermosas lo que de verdad es hermoso y no porquerías pornográficas que el mundo escoge. Este puede ser un momento precioso para hablar de sexualidad, ¿ok? Abrir el canal de comunicación. Tuve hace poco, la semana pasada, una conferencia que se llamaba Amar es decir sí, y que hablaba sobre tips concretos de cómo trabajar la educación afectivo-sexual de los adolescentes desde la belleza del amor. Y lo que voy a hacer, porque fue una plática y no se quedó grabada, se las comparto en mis redes sociales durante los próximos días. Estoy empezando a preparar el material para que todos nos llevemos consejos de cómo poder hacer esto. Igualmente voy a tener una conferencia online gratuita para papás, específicamente adolescentes, explicando cómo manejar confesiones cuando de pronto los hijos nos dicen cosas fuertes que no esperábamos, o inclusive, como los temas que estamos hablando ahora, favorecer el que estas confesiones en determinado momento se pudieran dar. Entonces, bueno, pueden seguirme en redes sociales, alicia.contro en Instagram o alicia.contro1 en Facebook, y próximamente, yo creo que a lo mejor en un par de semanas, voy a tener esta sesión en vivo y grabada para que la puedan escuchar. Bien, entonces, ¿qué más además de sexualidad? Porque no es el único tema. Hablar de su proyecto de vida. Y esto lo podemos platicar desde los pequeñitos. ¿Qué te imaginas ser cuando seas grande? Y ojo, si te estás conectando y eres papá de chavo de prepa, no con la angustia de ya, tienes que escoger, te voy a mandar entonces a que hagas el examen, porque yo estuve en esas. No, más relajado. ¿Qué te imaginas al futuro? Y miren, yo les invitaría a no cortar las alas de ningún sueño loco. Porque además de los sueños más locos, vamos a sacar más provecho tú y yo en la formación de los hijos. ¿A qué me refiero? Imagínense que quieres ser, no sé, jugador profesional de fútbol americano. Pues para ser jugador profesional de fútbol americano tiene que estar en ciertas universidades de Estados Unidos, porque de ahí se hacen las selecciones para después los equipos colegiales y de ahí para los equipos de la NFL. Muy bien, resulta que para irse a estudiar a una universidad así, hoy que está en quinto de primaria, en primero de secundaria, tiene que estudiar matemáticas. Para su sueño de ser jugador de fútbol americano de muchos años. Esos sueños locos hoy en día implican decisiones importantes sobre su vida, sobre su escuela, sobre sus hábitos alimenticios, sobre el sueño, sobre todas las cosas que tengan que ver con nuestra vida. Y un consejo más al hablar de proyecto de vida, la recomendación, papás, es que no nos... ¿cómo poderlos decir? Es decir, no nos subamos al barco del proyecto específico. Imagina, tienes un hijo que quiere ser médico y entonces tú te subes al barco de médico y ya estás imaginándote que entonces va a ser cirujano no sé qué y le presentas al tío y al compadre. Muy bien, pero si todos los sueños van en torno al barco específico de ser médico, ¿qué pasa si cuando llega a tercer año y que entonces escogen áreas y entra al área biomédica y empieza a ver más cuestiones de medicina, se da cuenta que no es lo suyo? Entonces no será solamente cambiar de sueño personal, decirle al mundo, sino sin querer defraudarte a ti y a mí. Lo cual están de acuerdo que probablemente ni siquiera sea cierto. Lo que queremos es que sea feliz y que estudie algo que le apasione. Ok, pero como solamente hemos soñado junto con él, ella, en algo muy específico, podría pensar que el decirle que no y cambiar de sueño sería defraudarnos. Entonces, ¿cuál puede ser como la alternativa? Pues que cuando platiquemos de ese tipo de cosas, en lugar de solamente enfrascarnos en el sueño específico, platiquemos de cosas como: yo te imagino apasionado, entregadísimo en tu trabajo, te imagino como una profesionista generosa, que siempre está buscando ideas creativas de cómo ejercer su profesión. Describamos cualidades, describamos virtudes, que no importa si cambian de sueño, esas virtudes se pueden seguir viviendo. ¿Okay? Y por último, platicar
Otro tema importante? He hablado de 3 temas que les recomiendo trabajar este verano. Dije, número 1, hay que hablar de la situación donde estamos viviendo. Número 2, aprovechemos a hablar de sexualidad. Número 3, aprovechemos para hablar de proyectos de vida desde pequeñitos, lo que se imaginan ser cuando sean grandes. ¿Se acuerdan la vulnerabilidad de la que hablábamos? Contemos qué imaginábamos tú y yo a su edad ser. Porque cambiaste de decisión, qué te motivó, ¿ok? Y por número 4, el último número, hablar de la amistad. Porque la amistad es un tema que nos lleva a conversaciones súper profundas. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Por qué los elegimos a ellos? ¿Qué aprendemos de nuestros amigos? Les propongo un juego, por ejemplo, en ese tema de amistad. Por ejemplo, pedirles a tus hijos a ver si ellos adivinan quiénes son tus mejores amigos. Y quizá nos describan a las personas con las que más platicamos todos los días, no necesariamente las que son nuestros mejores amigos. Y a la inversa, intenta descubrir quiénes son sus mejores amigos y vamos a ver si estamos en sintonía o no. Y pueden hacerlo como concurso, si tienes hijos varones como el mío, que es súper motivado por la competencia, bueno, háganlo a plan concurso. ¿Qué tal que el que gane el concurso elige la película de hoy en la noche? No sé, diferente, puede ser cosas creativas. O elige el menú para llevar del sábado, que los puedes encontrar en Lions Book porque hay muchas opciones de comida deliciosa o de antojitos deliciosos. Y que conste que no me pidieron el comercial, pero es que realmente me parece un proyecto padrísimo. Entonces, ¿qué tal descubrir uno y otro realmente quiénes consideramos que son nuestros mejores amigos? ¿Y por qué consideramos que esos sean los mejores amigos? Y en lugar de, supongamos, que nos dice que es un niño o una niña, que además ni siquiera nos gusta, en lugar de criticar al amigo, que eso no es nada recomendable, es preguntar, bueno, ¿y por qué fulanito o fulanita crees que son tus mejores amigos? ¿Qué te gusta de la amistad con ellos? ¿Cómo podemos seguir fomentando nuestras amistades a pesar de estar en cuarentena? ¿Cómo podemos conectar con unos y con otros? Y esas son conversaciones muy importantes, porque en el fondo, papás, lo que nos hablan es de lo que consideramos más valioso del corazón. Somos personas sociables, ¿qué quiere decir? Que estamos en constante relación con los demás. ¿Ok? Bien, pues vamos a terminar. Entonces, los últimos consejos que tengo para darles es algunos tips de cómo platicar con aquellos hijos que se abren más fácilmente o con aquellos hijos que, pues no, como que nos cuesta más trabajo. Entonces, son 4 tips muy importantes que siempre platico en mis cursos de educación afectivo-sexual, que creo que pueden aplicar igual para esas conversaciones valiosas que queremos tener este verano para que detonen conversaciones interesantes para toda la vida. Número 1, ten en cuenta, así como dijimos al principio, en dónde estoy yo, quién soy y ser realista con mi persona. Toma en cuenta cómo son tus hijos. Tu hijo, si tienes varios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que tengas. Ok, ¿cómo son cada uno? Hay algunos hijos que a lo mejor son tímidos, pero fácilmente preguntan cosas o platican eso que llevan adentro. Estos son los hijos fáciles, porque basta que tú les lances como un pequeño anzuelo, que propongas un tema, que platiques de algo y ¡puf! Va a soltar la conversación. Ok, muy bien, esos son los fáciles. ¿Qué pasa con los hijos que preguntan muy poco, que rara vez platican? Puede pasarles como a mí, el caso que yo les contaba, de que a lo mejor hay algo de inseguridad. ¿Qué les recomiendo si crees que puede venir por un tema de inseguridad en tus adolescentes? Sobre todo, si platican poco, reafírmalos en los que ellos son. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, interesándome por las cosas que ellos hacen, que a ellos les gustan. ¿Se acuerdan cuando hablé del tema de las pantallas? Cristina Fortuny, que es una especialista con la que he compartido en diferentes momentos, por ejemplo, alguna consulta, y me gusta su enfoque en tema de pantallas, justo platicaba con ella hace poco de, es que no necesariamente todo lo que hacen es negativo y está mal. Cómo tenemos este enfoque de que necesariamente todo este mundo es malo. Y no necesariamente es así. Hay chavos que están generando contenidos súper creativos en estos momentos de cuarentena. Entonces, ¿qué quiere decir? Regreso a mi punto. Con esos niños que no se abren tan fácilmente. Involucrémonos en su vida, validando aquellas cosas que a ellos les parecen valiosas. Porque aunque tú y yo de momento digamos, ¡ay, pero qué encuentran de positivo en eso! Algo hay. Quizá en la conexión que tiene con otras personas, con sus amigos. Quizá que en eso se siente que es muy bueno. Quizá que es un momento en el que se relaja y no pensar en otras cosas. Quizá despierta su creatividad. Pero miren, el ser humano está hecho para buscar lo bueno y lo bello. Si tus hijos se sienten atraídos hacia algo, es que algo hay en el fondo que realmente es objetivamente bueno y bello, aunque parezca disfrazado de algo que no nos encanta.
Entonces, si tenemos un hijo que se abre poco, validémonos en eso, interesémonos por toda su vida. Es imposible que se sienta que no me abro con él, con ella, que no me intereso por sus cosas, que todo el tiempo estoy juzgando en modo predicación y que yo pretenda explicarle algo sobre sexualidad en cuarentena. Pues por supuesto que no, porque se siente de mentiras. ¿Ok? Bien, entonces con esos hijos, ¿qué les recomiendo? Interesémonos por toda su vida. Número 2, nosotros propiciemos las conversaciones, donde habrá momentos, ¿se acuerdan del espacio guiado de reflexión? En donde yo suelto el tema, lanzo algunas preguntas y quizá en ese momento no me van a contestar. A lo mejor en ese momento se quedan callados, pero como dice la frase, food for thought, comida para el pensamiento, lo voy a dejar pensando y quizá en otro momento pueda regresar a decirme aquello que pensó. Pero de alguna manera pongo el tema sobre la mesa. Ejemplos, para que esto sea un poquito más concreto. Pusimos una película que me dejó pensando, oigan, ¿será que hoy en día seguiremos viviendo este tipo de discriminación todavía? No sé, a mí me hace pensar que a veces yo en mi mente, en la forma en que miro a las personas y en que los juzgo, sigo siendo un poco así. ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor hoy es cricket, nada. Pero lanzaste la pregunta y quizá en otro momento puedan regresar a cuestionar. Y no, a ver, pero ándale, pero dime, es que en el live que vi el otro día, el Lions Book, o sea, me dijeron, no, porque si los atosigamos, que yo soy una de esas a veces, cerramos el canal de comunicación, ¿ok? Entonces, como saber a quién tenemos en casa y ver cómo los podemos acompañar de mejor manera. Si lo que tienes son niños pequeñitos, recuerda, no porque los hijos no pregunten, esto no nada más con los niños pequeñitos, me acordé en este momento, pero no porque los niños no pregunten, no quiere decir que no se preguntan y que no tengan dudas y que no tengan necesidad de platicar cosas. Entonces favorezcamos entornos, por ejemplo, al irlos a acostar, ya les decía, tener ciertos espacios donde a lo mejor la cosa está más calmada, porque todo esto va favoreciendo que estos niños chiquitos, grandes, aunque sean tímidos, puedan preguntar. Entonces, tomar en cuenta su temperamento. Me faltó un tipo de hijos, los que viven en la luna. A estos hijos que viven en la luna hay que confrontarlos directo, como, hijo, hija, te quería contar esto. Y hay que ser breve, porque hay que saber que hay algunos con los que nos podemos explayar más y hay otros donde hay que ser concisos, directo, al grano. Pero le cuentas lo que querías decirle y vamos a ver qué resulta después. ¿Ok? Tomar en cuenta su temperamento. Luego, tomar en cuenta su edad. Hay ciertas cosas que quizá no han salido sobre la mesa y tú crees que es importante platicarles sobre el cuidado que tienen que tener en el manejo de la información, ahora que estamos más conectados que nunca a través de plataformas digitales, sobre tu opinión sobre los videojuegos, que no piensas que todos son terribles y que tú a lo mejor también jugabas y que te encantaría aprender de algo sobre eso, sobre lo que implica para ti el que está creciendo, el que vaya teniendo elecciones de amistad, primeros amores. ¿Okay? Hay cosas que nosotros favorecemos de acuerdo con la edad, con lo que creemos que es importante para poderlos acompañar. Soy de la idea que es muchísimo mejor prevenir que estar nada más parchando conversaciones después de que pasó algo que nos puso los pelos de punta. ¿Ok? Número 3, dije temperamento, o sea, conocer cómo son. Número 2, su edad. Número 3, la ocasión. Salió la película genial. Salió un live que me hizo pensar en algo que no he platicado. A veces ponemos nosotros la ocasión o a veces aprovechamos la ocasión. Entonces, si estás platicando sobre algo, si salió un caso, si alguien contó un chiste, si vieron un anuncio, si algo salió en la tele, aprovecha para platicar, en lugar de que sale la estadística de que no sé cuánta gente se murió de COVID. Y todos así como, hacemos de cuenta que nadie escuchó. Los niños de 7 años tienen 7 años, pero escuchan y no son tontos. Es la ocasión perfecta para contextualizar el tema de la pandemia. Y entonces asegurar a nuestros hijos que se sientan seguros, contenidos, acompañados. ¿Bien? ¿Ok? Y número 4, además de la ocasión, el contexto. Para eso es súper válido nuestras redes de papás, a veces saber un poquito en dónde andan los demás, porque antes pues se podían platicar cosas en la escuela, si tus hijos van a la escuela, pero hoy en día también a través de estas plataformas digitales suceden de repente muchísimas cosas. Entonces, enterarnos de qué es lo que está pasando para poderlos acompañar a esos contextos de lo que viven es súper útil herramienta para saber como qué temas son los propicios para sacar en diferentes momentos. ¿Ok? Bien, oiga, pues voy a terminar. Dejo como quiera mis redes sociales si alguien tiene alguna pregunta de lo que platicamos hoy para seguir profundizando.
Pero quiero terminar con lo siguiente. Papás, este pensar en hablar con nuestros hijos de cosas valiosas, de alguna manera, ya les decía, sí nos hace vulnerables la invitación es hacernos vulnerables para compartir lo que llevamos en el interior. Pero es que en sí mismo el tema de platicar de temas importantes como estos que mencioné hoy, tu proyecto de vida, sexualidad, la situación que estamos viviendo en el mundo, nuestras amistades, toca fibras sensibles de nuestra persona. Muchas veces traemos cargando heridas de cosas que nos han lastimado en el pasado, en diferentes temas, en los que mencionamos o en algún otro. Y yo te invitaría a no minimizar aquellas heridas que quizá puedas sentir. Si sientes algo dentro de ti que te causa angustia, estrés, que no te hace sentir tranquilo, pide ayuda. Hoy subía justo un quote en la mañana, es que pedir ayuda no te hace débil, te hace inteligente, con la fortaleza necesaria para decir, esto creo que hay otra forma de trabajarlo que no me está funcionando, las herramientas básicas que yo tengo. Entonces, tal cual, mi último comercial es, este fin de semana hay un congreso en línea gratis para las personas del Cumbres. El padre Juan Pablo Ledesma es uno de los expositores. Son muchísimos ponentes buenísimos. Es un congreso que se llama Restáurame. Lo pueden buscar como www.restaurame.com. Igual hoy en mis stories lo promocioné para que lo tengan ahí. Lo pueden buscar en Instagram, Congreso Restáurame. Es una oportunidad gratis de muchas ponencias. Tú escoges cómo funcionan los congresos en línea. Es que durante el fin de semana están todas las conferencias. Algunos los van abriendo con horario, como será este. Y una vez que se salen con horario, se quedan grabadas en el canal de donde se publicaron. Entonces, date la oportunidad, démonos la oportunidad de escuchar. Porque quizá hay algo que tú y yo no hemos trabajado y que si seguimos avanzando en nuestra vida, cargando estas heridas, solamente llagosas, supurosas, poniéndoles curitas para no verlas, sin sanarlas, sin buscar limpiarlas. Uy, eso duele. Sí, porque hay que abrir la piel, hay que echarle agua oxigenada o lo que sea que los médicos hagan, limpiarla, quitarle la pus que a lo mejor ya estaba formándose ahí, quizá a lo mejor ya formó un callo que hay que remover. Pero cuando la sanemos, trabajar desde la sanación personal es una perspectiva completamente diferente. Yo les invitaría a que si queremos tener conversaciones importantes este verano con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, empecemos por echarnos un clavado al corazón para ver qué podemos sanar allá adentro. Y esta es una herramienta gratis, buenísima, por expertos. Es una sanación desde un punto de vista psicoafectivo, espiritual. Entonces hay sacerdotes especialistas en esos temas, hay terapeutas especialistas en esos temas. Puedes ver tú el horario, lo que te acomode, las pláticas que te interesen. Yo les invitaría a darnos la oportunidad de ir echando un clavado al interior para sanar el corazón. Oigan, pues muchísimas gracias a Lion Book. Estuvimos conectados, vamos a ver el tiempo, casi la hora. Bien, no me quería pasar de la hora. Y realmente para mí siempre es una bendición poderme conectar con otras personas. Estuvimos alrededor de 30 personas en vivo, más las que puedan ver esto en repetición después. Muchísimas gracias y regreso al tema de Lions Book. Qué padre estar fomentando este consumo con tus comunidades, con tus redes cercanas, porque todo esto ayuda a todos los demás. Pues igualmente, así como Lions Book promueve el consumo en cosas pues físicas de bienes y servicios, propongamos el consumo de cosas valiosas, como este live si te pareció valioso, o estas cosas que encuentres en redes que suman valor, para que pues vayamos todos caminando y saliendo de esta pandemia cada vez más fortalecidos, más saludables, con familias más estrechas y que podamos trabajar en tener relaciones súper significativas, profundas y que nos ayuden a ser papás más cercanos de nuestros hijos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.